El llanto de su madre no venía con palabras. Solo un temblor sordo en el pecho, como si algo se quebrara por dentro y nadie quisiera nombrarlo. María Paola escuchó el crujido de la cerca bajo las manos de su padre, ese sonido áspero que marcaba el momento exacto en que se vendía el alma de una hija. El sol se alzaba sobre San Jerónimo con una furia silenciosa, tiñendo de oro su último día como mujer libre. Las calles del pueblo estaban vacías, pero las miradas la seguían desde cada rendija. Desde la ventana de la señora Morales, desde la sombra del altar mayor, desde los labios apretados de la panadera que murmuraba, pobrecita. A sus 22 años, María Paola Sandoval tenía la hermosura que molesta cuando no viene acompañada de hijos. Cabello negro azabache cayendo en ondas, ojos miel que nunca habían dejado de buscar ternura. Pero su vientre estaba vacío. Y eso, en San Jerónimo, era peor que cualquier pecado. Rodrigo la había dejado sin decir adiós. Solo una carta. Unas líneas cobardes y temblorosas donde confesaba que sus padres lo presionaban, que él también merecía una familia de verdad. Luego, el pueblo hizo lo que mejor sabía hacer, convertir el dolor ajeno en entretenimiento. Ya ves, por no poder dar hijos, murmuraban las vecinas mientras amasaban pan o recogían agua del pozo. Una mujer así no sirve mucho. La casa de los Sandoval se volvió un lugar de silencios punzantes. Su padre, don Esteban, dejó de mirarla directamente. Su madre, doña Elena, empezó a hablarle como si estuviera ya a medio mundo de distancia. El rancho, agobiado por las deudas y la tierra seca, parecía desmoronarse junto con ellos. Y entonces llegó él. Águila Nocturna apareció montado en su caballo negro como la noche, con su rostro impenetrable y su voz que rompía el aire como un cuchillo. El tiempo se acaba, Esteban. Necesito lo que me debes. ¿Hoy? María Paola no entendía del todo la conversación entre su padre y el guerrero apache. Solo captaba fragmentos, la deuda, la cosecha fracasó, no tengo nada que darte. Hasta que el silencio cayó de golpe, espeso como la ceniza. Y luego vino la frase que la arrancó de su propia vida, tu hija puede venir con nosotros. Fuerte. Puede trabajar. El mundo se volvió un susurro lejano. La sangre le abandonó el rostro. Su madre rompió en un sollozo ronco. Su padre no dijo nada. Ni una palabra de defensa. Solo bajó la mirada. Como si eso fuera suficiente. Esa noche, María Paola no cenó. No lloró. No discutió. Sabía, en lo más hondo, que sus padres ya habían decidido. Que en algún lugar de sus corazones, habían aceptado que ella, la estéril, la carga, podía ser la moneda de cambio perfecta. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba gris y el gallo no se atrevía a cantar, Águila Nocturna volvió. Ella ya lo esperaba, con una pequeña mochila de cuero colgada del hombro, una muda de ropa, un rosario, una foto vieja donde sus padres aún la abrazaban. Él no dijo nada. Solo le extendió la mano. María Paola dudó por una fracción de segundo. Pero no tenía a dónde volver. Montaron a caballo y cabalgaron en silencio. Las casas de adobe quedaron atrás. Las montañas del norte comenzaron a alzarse como promesas o amenazas. El aire se volvió más seco. La tierra, más cruel. Y el silencio entre ellos, más espeso. No intentes escapar, dijo él, finalmente, sin girar la cabeza. No conoces este territorio. Si corres, mueres. Ella no respondió. Pero en su interior, algo germinaba. No era odio. No era miedo. Era la certeza amarga de que nadie la vendría a buscar. Que todo lo que alguna vez había sido suyo, su nombre, su hogar, su futuro, se quedaba atrás, enterrado en la tierra seca de San Jerónimo. Esa noche, acamparon bajo un cielo sin estrellas. Águila Nocturna no le ofreció palabras de consuelo. Solo le tendió una manta áspera. Ella la aceptó. Se tumbó de lado. Y al cerrar los ojos, por primera vez no rezó por un milagro. Porque entendía, finalmente, que nadie rezaría por ella.
El campamento apache emergía de entre las rocas como una cicatriz vieja en la piel del desierto. Carpas de piel tensada sobre varas rústicas, fuego que nunca dormía y un murmullo constante de voces en una lengua que María Paola no comprendía. Todo olía a humo, a tierra, a cuerpos que conocían la intemperie. Águila Nocturna desmontó con la destreza de quien pertenece al viento. Ella lo imitó, aunque torpemente. Las miradas cayeron sobre ella como piedras. Mujeres de rostros curtidos, niños que se escondían detrás de las piernas de sus madres, hombres que no ocultaban su desconfianza. Nadie sonrió. Nadie saludó. Una mujer mayor se acercó con pasos firmes, su cabello gris trenzado, adornado con cuentas de colores que hablaban de respeto. Su mirada era un filo. Abuela Piedra, dijo Águila Nocturna, señalándola sin explicar más. Ella decide si vales la pena. La anciana escupió al suelo, habló en apache. Sus palabras eran como tambores secos. Cuando terminó, miró a María Paola como si fuera barro mal cocido. Dice que no necesitamos otra boca que alimentar, traducía Águila Nocturna sin emoción. Que una mexicana débil no durará ni una semana aquí. El lugar que le asignaron era poco más que una lona suelta al borde del campamento, junto a los caballos. No tendría fogata propia. No tendría voz. Solo tendría tareas. Muchas. Y desde el alba. Antes del amanecer, Abuela Piedra la despertó con un golpe seco en la lona. ¿Arriba? El trabajo no espera. Recoger leña. Cargar agua desde un arroyo que parecía estar siempre a una eternidad de distancia. Limpiar pieles con cuchillos sin filo. Lavar ropa en agua helada. Cocinar sin saber qué ingredientes usaba. Parchear tiendas con hilo que se rompía al primer tirón. Sus manos, antes suaves por la vida protegida en el rancho, pronto sangraban. Ampollas. Cortes. Infecciones menores que dolían como castigos. Pero lo que dolía más no era la carne. Era el aislamiento. Las mujeres hablaban entre ellas en su lengua ancestral, pero callaban cuando ella pasaba. Cuando intentaba participar, la ignoraban. Si ofrecía ayuda, se reían por lo bajo. Luna Brillante, una joven con mirada feroz y lengua afilada, fue la más cruel. Las mexicanas solo saben llorar, le dijo mientras lavaban ropa. Se creen importantes solo por tener cara bonita. Aquí, eso no sirve para nada. María Paola apretó los dientes. Quiso responder. Pero no lo hizo. Águila Nocturna tampoco era mejor. Le hablaba solo para darle órdenes. Frases cortas. Secas. Sin una pizca de calidez. Cuando ella intentó preguntarle por las costumbres, por el futuro, por cualquier cosa, él solo murmuró, no estás aquí para entender. Estás para pagar. Cada palabra era una cuerda apretándose en su garganta. Por las noches, caía rendida sobre la lona. Demasiado cansada para llorar. Pero cada madrugada, se levantaba de nuevo. Aunque su cuerpo gritaba. Aunque su espíritu comenzaba a romperse. Y entonces llegó la idea, escapar. No podía seguir así. No importaba cuán peligroso fuera el desierto, cuánto calor, cuánta sed. Cualquier cosa era mejor que esta lenta anulación. Durante semanas, observó. Memorizó los caminos. Los turnos de los guardias. Los puntos donde la maleza era más densa. Robó carne seca. Llenó una calabaza con agua. Y eligió una noche sin luna. Se escabulló del campamento cuando el silencio era absoluto. Caminó rápido, sin mirar atrás. Por fin, libre. Pero la libertad fue breve. Antes del mediodía, los perros comenzaron a ladrar. Un rastro. Una alarma. Águila Nocturna la alcanzó mientras ella descansaba sobre una roca, con los pies ensangrentados y los labios partidos. Él no gritó. No la golpeó. Solo la cargó como si fuera un saco de grano. Como si ya no valiera la pena discutir.
El regreso fue un castigo en sí mismo. Cada paso del caballo era una derrota. Cada mirada que recibía al llegar al campamento, una condena. Y entonces, la humillación. Águila Nocturna reunió a toda la tribu. La hizo pararse en el centro del círculo de tierra. Su voz retumbó en español y luego en apache. Esta mujer olvidó su lugar. Olvidó que sin nosotros moriría en un día. Le ataron las muñecas con cuerdas que quemaban. Le dieron las tareas más repulsivas. Limpiar excrementos. Dormir a la intemperie. Lavarse con agua sucia. Durante una semana, se convirtió en sombra. Pero algo extraño ocurrió en el silencio de su aislamiento. Algo germinó. Una idea que no moría, por más que el dolor lo intentara, si no podía escapar del lugar, podía proteger lo que le quedaba, su dignidad. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las tiendas y el fuego lanzaba sombras danzantes sobre las piedras, María Paola no lloró. No rezó. Solo juró en silencio que nadie más decidiría quién era. Ni su padre. Ni su marido. Ni siquiera este guerrero sin alma que creía haberla comprado. El viento silbaba entre las carpas como un animal hambriento. Arrastraba el polvo del desierto, se colaba en los rincones, desgastaba la paciencia. María Paola despertó con el cuerpo entumecido y los dedos agarrotados por el frío. Ya no recordaba cuántos amaneceres habían pasado desde que llegó. Solo sabía que su cuerpo resistía por inercia, pero su espíritu comenzaba a trazar otro tipo de mapa, uno interior. Ya no suplicaba. Ya no pedía perdón. Ya no se doblaba ante la mirada reprobatoria de Luna Brillante, ni fingía no escuchar los comentarios de las mujeres que la excluían como si fuera invisible. Ahora las enfrentaba en silencio. Cuando le asignaban tareas denigrantes, las realizaba sin emitir queja, pero con una mirada que hablaba más fuerte que cualquier protesta. Cuando Abuela Piedra le gruñía instrucciones, ella respondía con respeto, pero sin sumisión. El fuego que intentaron apagar se había convertido en brasa ardiente. ¿Silenciosa? ¿Peligrosa? Águila Nocturna fue el primero en notarlo. Comenzó a observarla. No con deseo. No con lástima. Con algo parecido a la curiosidad. La misma mujer que él creía rota, vacía, intercambiable, ahora lo desafiaba con su mera presencia. Una tarde, mientras ella lavaba ropa en el arroyo, escuchó su voz detrás de ella, áspera como siempre, pero con un tono diferente. ¿Por qué luchas tanto? María Paola no se giró. No respondió de inmediato. El agua fría le entumecía las manos, pero no el corazón. Porque si no lucho, desaparezco, dijo al fin. Porque soy lo único que me queda. Él no insistió. Solo se quedó allí, unos segundos más, y luego se fue. Pero sus pasos sobre la grava no sonaban igual. Había una vacilación nueva, como si algo en sus certezas se hubiera resquebrajado. Esa noche, María Paola volvió a escribir mentalmente la lista de rutas de escape. Pero algo había cambiado. Ya no solo quería huir. Quería entender. Quería respuestas. ¿Por qué Águila Nocturna la había elegido a ella y no a otra? ¿Por qué no la trataba con la misma brutalidad con la que trataban a los esclavos que traían de otras tribus? ¿Por qué, pese a todo, aún la dejaban con vida? Al día siguiente, se atrevió. Se acercó a un grupo de niños que jugaban cerca del arroyo. No intentó hablar. Solo se sentó en una piedra, observándolos. Uno de ellos, el más pequeño, le devolvió la mirada con timidez. El resto se alejó, arrastrando consigo su burbuja de desconfianza. Pero ese niño, ojos negros, rodillas raspadas, se quedó. Era Pequeño Halcón, sobrino de Águila Nocturna. María Paola le ofreció un trozo de pan que había guardado de su ración. El niño lo tomó sin palabras y se quedó a su lado. Esa noche, Águila Nocturna la buscó. «Mi sobrino, ¿te habló?» «No. Solo se quedó. Como yo». El guerrero se cruzó de brazos, pensativo. «No entiendo por qué sigues aquí. Tu familia te vendió».
Tu marido te abandonó. Las mujeres aquí te desprecian. ¿Qué te queda? Ella alzó la mirada, firme. Yo. La respuesta quedó suspendida entre ellos. Sin adornos. Sin dramatismo. Una afirmación que no pedía permiso para existir. A partir de ese momento, los cambios fueron pequeños, pero reales. Águila Nocturna comenzó a darle instrucciones más claras. A explicarle con gestos cómo realizar mejor ciertas tareas. Una tarde incluso le mostró cómo curtir una piel sin dañarla. Sus dedos rozaron los de ella apenas un instante, pero bastó para que ambos sintieran una descarga. Como si por primera vez, el uno reconociera al otro como humano. Pero no todos miraban con buenos ojos este acercamiento. Luna Brillante lo notó. Y lo odió. Esa mujer quiere hechizarte, le dijo a Águila Nocturna delante de varios guerreros. Quiere meterse en tu cama para luego traicionarte. Así son los mexicanos. El guerrero no respondió. Pero su silencio fue más cortante que cualquier réplica. Abuela Piedra también observaba. Con ojos que sabían más de lo que decían. Y cuando las mujeres cuchicheaban entre sí, ella simplemente murmuraba, la tormenta no pregunta si es bienvenida. Solo llega. El desierto no da tregua. Y la política de una tribu aislada tampoco. Cuando llegaron noticias de enfrentamientos entre bandas rivales, el campamento entró en estado de tensión. Los guerreros discutían. Las mujeres empacaban lo esencial. Águila Nocturna anunció que se moverían hacia las montañas. Esa misma noche, mientras todos preparaban la partida, María Paola vio una oportunidad. Una rendija. Pero cuando dio un paso hacia la maleza, una voz la detuvo, si huyes ahora, nos condenas a todos. Águila Nocturna la sostenía por el brazo. Su rostro era una mezcla de furia y miedo. Los soldados no perdonan a quienes ayudan a forasteros. Si te atrapan, hablarás. Aunque no quieras. Y si hablas, morirán niños. María Paola lo miró. No como a un enemigo. Sino como a alguien que, por fin, la veía como una amenaza real. Y eso, de alguna forma retorcida, la hacía poderosa. No hablaré. No puedo arriesgarme a que sí lo hagas, susurró él. En ese momento, ella entendió que su vida ya no era solo suya. Que su conocimiento del campamento, de sus rutas, de su gente, la había convertido en algo más que una carga, en un riesgo. Esa noche, cabalgaron sin descanso hacia las montañas. El frío mordía. La oscuridad pesaba. Y el silencio entre ellos ya no era indiferencia. Era destino. El frío de la montaña no era como el del valle. No quemaba. Cortaba. Se metía entre los huesos como si quisiera quedarse a vivir dentro. El nuevo refugio, una serie de cuevas ocultas entre riscos y arbustos secos, ofrecía protección, pero no consuelo. Durante 3 días, la tribu avanzó sin descanso, dejando atrás todo lo que no fuera absolutamente esencial. Las mujeres y los niños caminaban en silencio. Los guerreros, con los arcos listos. Y María Paola. María Paola se deslizaba entre ellos como un cuerpo sin nombre. Las miradas ya no eran solo de desprecio. Ahora llevaban miedo. Luna Brillante la observaba con el ceño fruncido. Otras mujeres cuchicheaban cuando pasaba. Sabían lo que Águila Nocturna había dicho, que si ella caía en manos enemigas, todo estaría perdido. Que su sola existencia podía significar la ruina del campamento. Ya no era una carga. Era una amenaza. La cueva que le asignaron era un hueco húmedo, sin mantas ni fuego. Allí dormía, encogida, abrazada a sí misma. El hambre era constante. Las raciones se habían reducido a casi nada. Y como extranjera, ella recibía aún menos. Una noche, despertó sobresaltada por el llanto de un niño. Era Pequeño Halcón, el sobrino de Águila Nocturna. La fiebre le ardía en la frente como brasas vivas. Su madre, Estrella Matutina,
había salido a buscar hierbas en las laderas, y la abuela dormía profundamente, ajena al temblor del niño. María Paola no lo pensó. Tomó un paño, lo humedeció con el agua que había recolectado en secreto y empezó a enfriar la frente del niño con cuidado. Murmuraba oraciones en español, como hacía su abuela cuando ella enfermaba de niña. Su voz era baja, quebrada, pero firme. Sostenía al pequeño entre sus brazos como si fuera su propio hijo. Las horas pasaron. El niño dejó de temblar. Cuando Águila Nocturna regresó de su patrullaje, encontró la escena. Se quedó en la entrada de la cueva, en silencio. Observó a María Paola con el niño dormido sobre su pecho. Su cabello desordenado, las manos enrojecidas, la camisa manchada por el sudor ajeno. Y, sin embargo, había algo sagrado en la forma en que lo acunaba. «Salvaste a mi sobrino», dijo finalmente. Ella no lo miró. «Cualquiera lo habría hecho», respondió. «Tú no eres su madre». «Pero lo soy en este momento». «Y eso basta». Esa noche, algo cambió. No solo en la mirada de Águila Nocturna. También en la de las mujeres que la habían despreciado. Al día siguiente, Estrella Matutina regresó, agotada, y encontró a su hijo febril pero vivo. Él dice que le cantabas, le confesó. Que soñó con canciones que no entendía, pero que lo hacían sentir en casa. Solo canté lo que sentía, respondió María Paola. No sé si entendió mis palabras. Pero tal vez el amor no necesita traducción. Las palabras llegaron a oídos de Abuela Piedra. La matriarca de la tribu se acercó esa misma tarde. Su rostro era una máscara de tiempo, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, respeto. Mi bisnieto dice que tus manos tienen medicina, dijo sin rodeos. Que cuando lo tocaste, el dolor se fue. María Paola bajó la mirada. No lo sé. Solo hice lo que me pareció correcto. Tal vez, murmuró la anciana, los espíritus te trajeron por una razón que aún no entendemos. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles. Águila Nocturna ya no le hablaba con la frialdad de antes. Le explicaba tareas. Le mostraba caminos entre las rocas. Incluso compartía historias breves sobre su tribu, su infancia, la hermana que había perdido a manos de soldados mexicanos cuando era apenas una niña. Una noche, mientras observaban juntos el fuego, María Paola se atrevió, ¿por qué no me mataste el día que escapé? Él tardó en responder. Finalmente, murmuró, porque algo en mí, se negó. No entendía qué era. Me dio miedo. Ella lo miró con atención. No soy tu enemiga. Lo sé. Pero durante mucho tiempo quise que lo fueras. Era más fácil odiarte que aceptar que, podía importarme tu destino. Esa noche, compartieron el silencio. Pero ya no era un silencio de guerra. Era una tregua. Abuela Piedra comenzó a enseñarle remedios de la tribu. Plantas. Infusiones. Canciones antiguas. Y las mujeres, poco a poco, dejaron de verla como una intrusa. Algunas incluso empezaron a acercarse. A preguntarle por su tierra. Por sus costumbres. Por su fe. Solo Luna Brillante seguía resistiendo. Su desprecio ahora venía teñido de celos. De miedo. Y de algo más, el presentimiento de que María Paola no se iría. Que había echado raíces. Y entonces llegó el primer síntoma. Una náusea matutina. Un cansancio que no respondía al hambre. Un retraso que no podía ignorar. Durante días, María Paola intentó no pensar en ello. Atribuyó los síntomas al estrés. Al clima. A la mala alimentación. Pero una mañana, mientras recogía leña, sintió una punzada aguda en el vientre. Se llevó la mano al abdomen y supo, con una certeza silenciosa, que algo había cambiado. Que algo vivía dentro de ella. Esa noche, se sentó sola bajo el cielo estrellado, lejos del campamento. El aire olía a tierra húmeda. La luna parecía más cercana que nunca.
Posó ambas manos sobre su vientre, y por primera vez desde que dejó San Jerónimo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza. De asombro. Estaba embarazada. Y no solo de un hijo. Sino de esperanza. La revelación la acompañó durante varios días como un secreto que quemaba. Cada amanecer, María Paola despertaba con náuseas y fatiga, pero también con una nueva certeza palpitando bajo su piel: estaba viva, realmente viva. No era una mujer rota. Era una mujer gestando. Un atardecer, mientras reparaba una red de pesca junto al arroyo, Águila Nocturna se acercó y se sentó a su lado. Ya no había hostilidad entre ellos. Solo una tensión diferente, como si ambos supieran que algo invisible crecía entre sus silencios. ¿Qué pasa?, preguntó él, con la voz más baja de lo habitual. Te noto diferente. Ella dudó. Luego tomó su mano y, sin palabras, la llevó hasta su vientre. El contacto fue breve, pero suficiente. Águila Nocturna palideció. Su respiración se detuvo apenas un segundo. ¿Un hijo? Sí, susurró María Paola. ¿Tu hijo? Nuestro hijo. El viento sopló desde el norte, levantando hojas secas. Las estrellas empezaban a colgarse sobre el cielo oscuro como testigos antiguos. En ese momento, sin necesidad de más palabras, ambos entendieron: el mundo había cambiado para siempre. Esa noche, Águila Nocturna convocó al consejo de la tribu. Con María Paola a su lado, firme pero serena, anunció la noticia. Esta mujer, dijo con voz clara, lleva en su vientre sangre apache. Mi sangre. Hubo un murmullo tenso. Algunos rostros se iluminaron con sorpresa. Otros, con ira contenida. Luna Brillante fue la primera en hablar. ¿Vamos a permitir que una extranjera dé a luz al hijo del jefe? ¿Qué pasará con nuestras tradiciones? ¿Con nuestra sangre? Antes de que el ambiente se rompiera por completo, Abuela Piedra se adelantó con paso lento pero firme. Levantó la mano, exigiendo silencio. Los espíritus no consultan a las reglas de los hombres. Si esta mujer, que fue despreciada y vendida, ahora lleva vida en su vientre, es porque los dioses la han elegido. Negarlo sería desafiarlos. Su voz se impuso como un canto de autoridad ancestral. Nadie replicó. Durante los días siguientes, la noticia del embarazo de María Paola se extendió por el campamento como fuego en campo seco. Pero lo que nadie esperaba era la segunda revelación. Abuela Piedra la examinó con sus métodos antiguos, tocando su vientre con manos sabias, escuchando los ritmos del cuerpo con el oído pegado a la piel. Niña, dijo al fin, con los ojos brillando. No es uno. Son 3. 3 corazones. 3 vidas. Trillizos. María Paola sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No sabía si llorar de miedo o de gratitud. El milagro que había deseado toda su vida había llegado, y no con timidez, sino con fuerza. Las reacciones no se hicieron esperar. Para los apache, los nacimientos múltiples eran señales divinas. Bendiciones raras, anunciadas por los espíritus. Incluso quienes aún dudaban de María Paola comenzaron a verla con otros ojos. Estrella Matutina fue la primera en abrazarla. Tus hijos serán la nueva semilla de esta tierra. Incluso Luna Brillante, aunque no habló, comenzó a desviar la mirada cada vez que pasaba junto a ella. La hostilidad se volvió silencio. Y el silencio, respeto. Águila Nocturna, por su parte, cambió. Ya no era solo el guerrero imponente. Era un hombre transformado por la promesa de la paternidad. Pasaba más tiempo junto a María Paola. Le llevaba agua fresca. Le enseñaba palabras en apache. Le hablaba de su infancia, de los juegos bajo el sol antes de que las guerras lo volvieran piedra. Pensaba que lo había perdido todo, le confesó una noche. Mi hermana. Mi pueblo. Mi alma. Y yo pensaba que no servía para nada, respondió ella. Tal vez los dos estábamos equivocados. Bajo la luna llena, sus cuerpos se buscaron sin miedo.
No como posesión. No como deuda. Sino como dos almas rotas que, juntas, habían aprendido a sanar. El embarazo avanzaba con fuerza. María Paola se convirtió, sin quererlo, en un símbolo. Las mujeres buscaban su consejo. Los niños la seguían. Los ancianos la miraban con una reverencia silenciosa. Incluso los hombres, al verla cruzar el campamento con una mano sobre el vientre abultado, bajaban la cabeza. Pero fuera de la tribu, algo se movía. Un mensajero llegó al campamento jadeando. Dijo que soldados mexicanos se acercaban por el sur, acompañados por hombres de San Jerónimo. Don Esteban Sandoval, padre de María Paola, venía con ellos. Dice que viene a rescatar a su hija, informó el mensajero. Que fue secuestrada. Que viene a restaurar su honor. La ironía no se perdió en nadie. El mismo hombre que la había entregado, ahora venía por ella. No por amor. Sino por vergüenza. Águila Nocturna se mantuvo firme. No se la llevarán. Ella es mi esposa. Y se queda por voluntad propia. Pero María Paola sabía que el peligro no solo venía con fusiles. Venía con la narrativa. Si regresaba con su padre, sería vista como víctima rescatada. Si se quedaba, sería considerada traidora. Debía tomar una decisión. No por miedo. No por obligación. Sino por convicción. Y estaba lista para hacerlo. El amanecer se asomó entre las grietas de la montaña como una promesa ambigua. El aire olía a ceniza y tensión. Nadie hablaba en el campamento. Incluso los niños, que solían despertarse con risas y carreras, permanecían quietos, sus ojos oscuros clavados en sus madres. María Paola ya estaba despierta. Había pasado la noche sentada en la entrada de la cueva, abrazada a su vientre. Los tres corazones que latían dentro de ella no entendían de guerras ni de traiciones, pero eran lo único real en medio del miedo. Águila Nocturna se acercó con rostro de piedra. Sus palabras fueron pocas. Hoy hablaremos con tu padre. Ella asintió. No necesitaba más. La reunión se pactó en un valle neutral, donde la hierba crecía tímida entre piedras rojizas. Desde la distancia, María Paola vio al grupo de soldados mexicanos. Uniformes limpios. Botas relucientes. Junto a ellos, su padre. Don Esteban Sandoval. Su ropa nueva. Su bigote recortado. Su mirada tensa, como si aún creyera que todo esto era solo un malentendido social que podía resolverse con discursos y autoridad. Mi hija, comenzó, al verla. Vine a llevarte a casa. Ella no se movió. ¿Casa? Error ha durado demasiado. Nadie va a juzgarte. Solo ven con nosotros. Como debe ser. María Paola lo miró largo rato. Luego, con voz baja pero cortante, respondió, ¿llamas error a venderme? El capitán mexicano, incómodo, intervino. Señorita Sandoval, está claro que ha vivido una experiencia traumática. Pero ahora está a salvo. Estos salvajes no pueden retenerla contra su voluntad. Capitán, dijo ella, alzando la voz. No estoy siendo retenida. Estoy aquí porque elijo estarlo. El silencio que siguió fue como un disparo sin eco. Don Esteban dio un paso atrás, su rostro blanco como calorías. Los soldados se miraron entre sí, desconcertados. Nadie entendía qué estaba ocurriendo realmente. Fue entonces cuando Águila Nocturna habló. María Paola es mi esposa. Según las leyes de mi pueblo. Y lleva a mis hijos en su vientre. El impacto de esas palabras fue como una roca lanzada a un estanque tranquilo. ¿Tus hijos? Susurró don Esteban, tambaleándose. Sí, respondió ella. 3. Trillizos. El capitán llevó la mano al sable, en un gesto automático. Esto es absurdo. Una mujer mexicana no puede,
se interrumpió al ver cómo los guerreros apache tensaban sus arcos. Pero fue María Paola quien dio un paso al frente. Capitán. Tengo derecho a decidir mi vida. Nadie me obligó. Fui entregada por mi padre. Rechazada por mi pueblo. Humillada por sus normas. Pero aquí encontré lo que allá nunca tuve, dignidad. Don Esteban tragó saliva. Su voz apenas era un murmullo. Tu sangre está aquí, tu gente, mi sangre está donde me aman sin condiciones, respondió ella. Mi gente es la que me protegió cuando más débil fui. No la que me vendió cuando dejé de ser útil. Las palabras cayeron como piedras. Los soldados esperaban una señal. Pero el capitán, aún perplejo, bajó la mano del arma. No podemos obligarla. Legalmente no tenemos base si no quiere irse. Don Esteban dio un último paso hacia ella. Sus ojos, ahora enrojecidos. Si alguna vez necesitas algo, lo necesitaba, lo interrumpió. Cuando era tu hija. Cuando me vendiste. Y con eso, se dio la vuelta. Caminó hacia Águila Nocturna y se tomó de su mano. Sin mirar atrás. Los soldados se retiraron lentamente. Don Esteban fue el último en montar su caballo. Cuando partió, María Paola sintió que algo invisible se rompía. Pero no en ella. En él. El resto del día, el campamento estuvo en silencio. Nadie habló del encuentro. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Esa noche, sentados junto al fuego, Águila Nocturna le susurró, pensé que había visto coraje en mi vida. Pero nunca como hoy. Ella apoyó su cabeza sobre su hombro. Yo también creí que era débil. Hasta que ya no tuve a nadie que me defendiera, y descubrí que podía hacerlo sola. Los tambores antiguos comenzaron a sonar a lo lejos, como celebrando algo que las palabras no podían nombrar. No era una boda. Ni un nacimiento. Era el acto más sagrado que una mujer podía hacer por sí misma, elegir su destino. La tormenta llegó sin previo aviso. El viento aullaba entre las montañas como un ancestro furioso. Las nubes se remolinaban con violencia, oscureciendo el cielo antes del mediodía. Pero dentro de la cueva, donde el calor del fuego apenas alcanzaba las paredes, María Paola solo sentía una cosa, la presión rítmica que le apretaba el vientre. Las contracciones habían comenzado. Estrella Matutina fue la primera en notarlo. Le tomó la mano, le habló en voz baja, y luego corrió a buscar a Abuela Piedra. La vieja partera llegó con paso seguro, sin miedo, con una calma que solo tienen quienes han visto nacer más vidas que morir. Es hora, murmuró. Y será largo. La tormenta arreciaba afuera. El mundo parecía encerrado en esa cueva que ahora era altar, umbral, campo de batalla. Águila Nocturna no se alejó. Se quedó justo a la entrada, mirando con una mezcla de terror sagrado y amor absoluto. Nunca había visto a una mujer gritar desde las entrañas con tanta fuerza. Nunca había sentido su propio corazón latir al ritmo del cuerpo de otra persona. El primer bebé llegó en medio del trueno. Un varón, fuerte, con los pulmones llenos de vida. Tormenta, dijo María Paola entre jadeos. Porque nació cuando el cielo se abrió. Una hora después, la tormenta amainó un poco. En ese instante llegó la segunda. Una niña. Su llanto fue suave. Su presencia, tranquila. Paz silenciosa, susurró ella. Porque trajo calma cuando más la necesitábamos. Pero el parto no había terminado. El cuerpo de María Paola seguía trabajando. Su aliento era escaso. Su piel, perlada de sudor. En los ojos de Abuela Piedra apareció una sombra, preocupación. Pasaron casi 2 horas antes de que el tercer bebé decidiera llegar. Y cuando lo hizo, fue justo cuando los primeros rayos del sol rompieron las nubes por el este, bañando la cueva con una luz dorada que parecía caer desde el cielo mismo. Alba, dijeron María Paola y Águila Nocturna al unísono. Y entonces lloraron. Lloraron como niños. No de miedo. No de dolor.
De milagro. Las semanas siguientes fueron distintas a todo lo anterior. El campamento se transformó. Las mujeres cantaban. Los hombres sonreían. Incluso los guerreros más duros bajaban las armas para mirar de lejos a los 3 nuevos habitantes de su mundo. María Paola no solo era madre. Era símbolo. Las mujeres de la tribu comenzaron a buscarla no por obligación, sino por deseo. Querían aprender de ella. Escuchar sus consejos. Hablar sobre el dolor de los partos, los silencios del alma, la dignidad que a veces se esconde bajo la tierra, esperando brotar. Luna Brillante fue la última en acercarse. Su hijo había enfermado. Durante la noche, entre jadeos de fiebre, pidió la mujer que canta canciones de otro lugar. Y entonces ella fue. Con humildad. Con miedo. Pero fue. Te lo entrego, dijo Luna Brillante. Si puedes salvarlo, es tuyo por una noche. María Paola no dijo nada. Solo tomó al niño en brazos, lo limpió, lo cubrió con paños de agua, y le cantó. No en español. No en apache. Le cantó con el corazón. Como una madre que ya no necesitaba idioma para amar. Al amanecer, el niño dormía tranquilo. Y Luna Brillante, de rodillas, tocó los pies de María Paola. Perdóname. El liderazgo de Águila Nocturna también cambió. Ya no era el jefe que imponía. Era el padre que compartía. La pareja que escuchaba. El guerrero que buscaba paz sin vergüenza. María Paola se convirtió en su consejera. Su igual. Juntos reescribieron la historia del campamento. Una donde la sangre no era frontera. Donde la maternidad no era castigo. Donde las mujeres ya no eran valoradas solo por su fertilidad, sino por su sabiduría. Una tarde, mientras Tormenta perseguía mariposas, Paz silenciosa dormía sobre una piel y Alba observaba con esos ojos que todo lo veían. Águila Nocturna se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En el viaje. En cómo todo comenzó cuando todos me dieron por perdida. Él sonrió. Los dioses no pierden lo que aman. Solo lo esconden hasta que esté listo para florecer. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Fui vendida como carga. Y ahora, soy raíz. Y en ese instante, bajo el cielo de un México antiguo, donde la montaña guardaba secretos y el viento contaba historias a quien supiera escuchar, María Paola entendió lo que siempre había buscado: no era ser madre. No era ser esposa. Era ser vista. Ser elegida. Ser amada no por lo que podía dar, sino por lo que era. Y allí, entre un pueblo que alguna vez la rechazó y ahora la veneraba, se convirtió no solo en la madre de 3 hijos, sino en la madre de un nuevo comienzo.